Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Tras la muerte de 4 militares peruanos, esto en un enfrentamiento con miembros del último reducto de Sendero Luminoso, ha quedado pues en evidencia, ¿no?, que los remanentes terroristas siguen causando estragos, esto pese a la labor que realiza el ejército. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se puede poner punto final al accionar terrorista? Lo vamos a conversar con el coronel del ejército en retiro, Juan Carlos Liendo, ex jefe también de la DINI. ¿Cómo está, coronel? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Carlos, buenos días, un gusto saludarle y un gusto estar con ustedes esta mañana. ¿Cómo evalúa la situación actual del BRAEN en términos de seguridad y lucha contra el terrorismo, coronel? Bueno, en estos momentos yo puedo, comentar que en términos generales y en el nivel político, después de 23 años de cambio de estrategia, la estrategia actual se ha agotado. O sea, no hay avances significativos en el nivel estratégico y político sobre la presencia del narcotráfico en el BRAE, sus implicancias políticas, económicas y sociales en una región donde el Estado peruano no tiene el monopolio del principio de autoridad ni el monopolio del uso de la fuerza. O sea, la situación sigue siendo crítica y no podemos tener una zona en estado de emergencia por más de 40 años. Eso es entrar en un modelo agotado, como es el caso de Colombia, que aquí se quiere replicar. Esa es un poco la aproximación general. Ahora, la estrategia del gobierno en ese sentido no ha dado resultados, no solamente en este gobierno, también remontémonos a los anteriores. Hay en estos momentos ya en curso una moción de interpelación al ministro de Defensa, hay quienes piden su salida. Por este tema, ¿usted cree que debería haber una nueva cabeza en el ministerio para desarrollar otra estrategia? Lo que sí estoy convencido es que debe existir otra estrategia. Ya. Y sí estoy convencido de que en los últimos 23 años ninguna gestión de los ministros de Defensa ni ninguna política de gobierno está ofreciendo resultados concretos en la zona del BRAE. Es más, los riesgos y los peligros, o sea, el daño consecutivo que se viene causando a las fuerzas del orden y a las poblaciones más débiles de la zona, se continúa. Si no hay un cambio de estrategia desde el nivel de decisión política, si no hay un cambio de estrategia desde el Ministerio de Defensa, entonces vamos a seguir teniendo eventos como los que hemos apreciado la semana pasada de muertes lamentables, en este caso de miembros del ejército, ¿no? Y no viendo resultados concretos, sin existir resultados concretos de control territorial, digamos, de disminución de cultivos y de imposición de la autoridad del Estado. Ese es un hecho real. Esto entonces ha significado, coronel, que se ha fortalecido la relación entre el tráfico de drogas y el financiamiento de grupos terroristas en la región del BRAE. Bueno, definitivamente. O sea, los cultivos desde el año 2017-2018 a la fecha se han incrementado en más del 70%, según datos de Devida. Los efectos políticos de la presencia de estos remanentes de Sendero Luminoso en zonas de narcotráfico relacionados con algunas agrupaciones cocaleros y el posible financiamiento de campañas políticas y relaciones con miembros del Congreso es un hecho evidente. Recordemos que durante el gobierno de Castillo se empoderó los contactos políticos de agudización de contradicciones entre los cultivadores de hoja de coca y el sistema de gobierno y la presencia de las Fuerzas Armadas en el BRAE. Entonces sí, es un hecho concreto que se ha reforzado. Y este último ataque tiene singular importancia, porque después de la Operación Patriota, digamos, donde se ha golpeado seriamente a estas organizaciones terroristas, es posible que el escenario esté mutando, digamos, de una acción conocida de cómo actuaban estos remanentes terroristas en el BRAE a una relación más directa con el sicariato y con la capacidad de fuegos para enfrentar a las fuerzas del orden, ¿no? Se ha aumentado en la dimensión del tráfico de drogas, en la dimensión de la expansión política de sus efectos y en la dimensión de respuesta militar. Ese es un hecho.
Sí, solamente para mencionar a nuestros televidentes en RPP, hemos accedido justamente a fotos de lo ocurrido en el Braem. Y yo tenía una última pregunta ya. Ahí estamos justamente viendo las imágenes para los que nos escuchan por radio. Ahí está justamente el accionar. Hay soldados que están justamente en la zona recibiendo las órdenes debidas. Se muestran las armas incautadas a los terroristas, armas, revólveres, caserinas y también, por supuesto, el accionar de los militares. Yo quería preguntarle para terminar, hay una información que publica hoy La República sobre la modificación de la escena donde murieron estos narcotraficantes, ¿no? En una de ellas, uno de ellos aparece con una metralleta Uzi y en la otra ya no la tiene. ¿Esto es una irregularidad? ¿Por qué se habría variado la escena, ¿no? de este hecho? Bueno, yo he visto en redes un video, digamos, que contradecería a las fotos, pero eso es un tema de debate. En términos concretos yo podría afirmar lo siguiente. Digamos, si queremos apreciar las operaciones militares en una dimensión de diligencia policial o intervención policial, no vamos a tener una mirada real de las cosas que han sucedido en forma concreta. O sea, no se puede examinar una escena del crimen en una zona de combate militar, como es en el Braem, igual como si la estuviéramos viendo en San Isidro o en Jesús María. O sea, ¿te imaginas, y no lo digo que sea en esta oportunidad, sino con la experiencia propia, ¿no? ¿Te imaginas la dimensión de seguridad de inmovilizar un cadáver en medio de ataques terroristas con posibles francotiradores o posibles contraataques en medio de la nada? O sea, las tropas militares tienen que esperar que venga un fiscal, no le digo que sea este el caso, sino la experiencia, ¿no? Para no mover cuerpos, tendrías que hacer otra operación militar para inmovilizar cuerpos. E insisto, no digo que sea este el caso. En concreto, y lo que dice La República, veo que varían su sentido de la información. Primero dicen que es una emboscada. Obviamente no es una emboscada lo que ha sucedido. Ha sido un enfrentamiento. En ninguna emboscada capturas 500 kilogramos de droga, tienes terroristas muertos o armamento capturado. No tienes. Y ahora ya se varía la narrativa y ahora es inmovilización de cuerpos. Esto tiene por finalidad deslegitimar una operación militar y termina beneficiando solo o al narcotráfico, digamos, o a elementos distorsionantes de la realidad como la presencia de Sendero Luminoso. Muchísimas gracias, coronel Juan Carlos Liendo, por este diálogo con RPP. Como siempre, muy amable. Carlos, muy buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días. 9 de la mañana con 21 minutos, momento de ir a la pausa. Escuchamos a los anunciantes y luego regresamos con más en ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú.